poner una cremallera invisible de costado cuando tenemos bolsillos que van justo en esa costura también. Bueno, pues para empezar necesitamos marcar muy bien el hueco del bolsillo, lo que es en los costados, en los dos, y el hueco también del propio bolsillo, ¿vale? Para luego poder hacerlo coincidir mejor. También vamos a necesitar una cremallera invisible que sea más larga de lo que necesitamos. Eso siempre nos va a ayudar a que se coloque mucho mejor. Entonces, vamos a centrarnos primero en el lado delantero, donde va a ir el bolsillo. Es decir, la cremallera iría del bolsillo hacia el costado de atrás, ¿vale? Pero el bolsillo va a quedar adelante. Entonces, si yo tengo esto, como aquí lo tengo pintado, quiere decir que esto es el revés, ¿no? Pues vamos a coger y vamos a dejar el derecho. Y del bolsillo igual. Vamos a coger el derecho y vamos a poner derecho contra derecho, colocando ahí piquete y piquete. Y vamos a coser desde uno hasta el otro, solamente ese hueco. Bueno, ya lo tenemos así, entonces ahora vamos a coger el bolsillo y vamos a ponerlo que sea del derecho, ¿vale? Que como quedaría así. Y otra vez vamos a poner derecho contra derecho, pero el bolsillo, derecho contra derecho del bolsillo. Ahí. Y ahora vamos a coser todo el contorno del bolsillo, dejando el espacio del hueco. Ya lo tengo cosido y como veis no he sobrepasado en ningún caso el piquete, ni cosiendo el bolsillo ni cosiendo el bolsillo al delantero, ¿vale? Entonces se quedaría justo ahí en esos puntos. Voy a aprovechar ahora y voy a hacer un remallado o un zigzag a todo el borde, dejando libre también ese centímetro de costura. Vale, entonces la cremallera tiene que pasar por esta línea, es decir, el bolsillo que todavía no está cosido en ningún sitio, y ya si acaso continuar, ¿vale? Vamos a ir preparando primero el trocito de arriba, que esto iba a ir así, ¿vale? O sea, esto. Vuelvo a decir, a empezar. Esto va a quedar así. Entonces si yo lo abro y giro, es decir, y giro, lo tengo que coser por aquí. Ahora sí, vamos a acordarnos de poner el prensatelas de cremallera, el que tiene solamente una patita, para que podamos acercarnos bien a esta pestaña que hay. Recordamos que podíamos abrirla así y coser por aquí en medio. Y entonces la pestaña esta de plástico tiene que ir un poquito por debajo de la línea de cintura. Ahí. Una vez lo tenemos pillado con alfileres, lo podemos hilvanar y ya pasar esa puntada por aquí dentro. Voy a hacerlo solamente hasta aquí, hasta el piquete. Esto está. Ahora voy a pasarme al lado del bolsillo, que hemos dicho que va a ir en esta cara. Así. Pues ahora igual de piquete a piquete, ahora cogiendo lo que es el bolsillo, el hueco del bolsillo. Y ya teniendo esto, lo vamos a dejar aquí.
Normalmente las cremalleras invisibles en un costado pues van a ocupar entre 18 y 20. En este caso, viendo desde línea de cintura hasta ahí tendríamos 22, así que por facilitar pues lo dejamos hasta el final del bolsillo. Así que este sería el frente de la cremallera y ahora lo que nos queda es unir la parte del trasero a la cremallera y al trocito de costado delantero que nos queda. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cerrar la cremallera y vamos a marcar dónde coincide la cremallera con los piquetes del delantero. Ok, o sea, sería aquí y aquí. Y pasamos al otro lado. Esto va a ir así. Tiene que quedar así. Entonces si yo abro, va a ir ahí. Vale, solo que ahora en vez de empezar por arriba, voy a empezar por el piquete y así ya me voy a asegurar de que me va a cuadrar todo lo demás. Ahí. Y ahí, este va a ser el final. En este caso aquí no tengo bolsillo realmente, o sea que lo voy a coser del tirón. Y así que ya desde aquí vamos a hilvanar y vamos a coser desde arriba, desplegando la pestaña como siempre. Ya tenemos las dos partes de la cremallera cosida. Vamos a cerrar aquí para ver que todo va bien. Aquí, vale, y quedaría así. Por dentro, así. Vale, ahora lo que vamos a hacer es cerrar el costado. Entonces, empezando en este piquete y ya tirando para abajo con la ayuda todavía del prensatelas de cremallera, ¿vale? Donde el hueco va a estar aquí. Aquí si no nos arrimamos del todo no pasa nada, es casi imposible. Entonces empezaremos como por ahí, pero enseguida vamos a coger la línea que tenemos de costura. Bueno, entonces quedaría algo así. Aquí ya podemos cortar la cremallera, unos 2 centímetros o 3 debajo de la última señal del final. Y ya podríamos también remallar lo que nos falta, que sería un lado del costado y el otro. ¿Vale? Podemos hacerlo aquí, por ejemplo, uno y otro. Y por el derecho pues queda así como habíamos dicho antes. Ahora vamos a ver cómo poner una cinturilla donde vamos a meter luego después una goma, y este método sería el más sencillo y el más rápido también. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué goma le vamos a poner. Por ejemplo, en mi caso tengo una que es de 2,5 de grosor, ¿vale? Entonces tenemos que contar con que va a ser siempre medio centímetro más. Si tiene 2,5, vamos a dejar la cinturilla de 3 para que cuando arrugue siga teniendo espacio la goma, ¿vale? Porque si no
luego se queda por dentro así como doblada y queda feo. Entonces la cinturilla va a ser de 3 más 3, 6, más lo que dejemos de costura a cada lado. Entonces yo tengo un rectángulo de 8, ¿vale? O sea, 6 más 1 centímetro a cada lado de costura. Y el largo pues va a ser contorno de cintura más un poco más. Vale. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser rematar la parte que va a ir a la cremallera, donde luego vamos a poner un botón, corchetes o lo que sea. Vale. Entonces, si por ejemplo queremos poner un botón o un automático, pero que vaya a un lado montado, pues habrá un lado que vaya a ir justo va a acabar así, ¿no? Y el otro pues va a montar encima. O sea, el otro sobresaldría más para que monte así, ¿no? Y aquí iría el ojal. Bueno, pues teniendo eso en cuenta, lo que vamos a hacer es marcarnos los excesos. Si yo quiero que este lado monte, mira que va a montar hasta aquí, 1,5 cm. Vale, pues yo lo que voy a hacer va a ser coser esta línea donde empieza el lado que monta, que sería ese. Esta línea, bueno, la costura que la haya dejado aquí, y por el otro lado. O sea, esto va a quedar, lo voy a coser así. Vale, y entonces ese lado es el que luego va a montar hacia allá. Voy a coserlo y así lo veo mejor. Vale, ya lo tengo cosido, lo he dejado un poquito más al borde para que tenga un poco más. Y entonces lo que vamos a hacer es darle la vuelta. Voy a cortar el exceso de costura, las esquinas en diagonal, aquí nada, medio centímetro, y no voy a llegar nunca al final, un poquito antes ya corto. Y ahora esto lo voy a dar la vuelta, dejando la cinturilla del derecho. Esto también se podría hacer con una cinturilla normal de la de siempre, sin goma ni nada. Rematar primero lo que es el extremo que va a ir montado y el otro lado, y luego ya coserlo tradicionalmente, ¿vale? Pero bueno, ahora estamos haciendo así. Entonces, ahora sí, vamos a coser. Aquí podemos hacer, si queréis, un mejor piquete que va a ir justo al final de la costura que hemos hecho, así. Vale, ahora sí, así queda bien, muy bien la vuelta. Entonces, este es el derecho, y ahí me voy a colocar el principio de la cinturilla. Puedo abrir la cremallera para hacerlo mejor. Y ya cosería todo el contorno hasta el otro lado, así tal cual, con la cinturilla doblada junta y la costura de la falda o el pantalón, lo que estemos haciendo. Si ya tienes toda esta parte cosida y remallada, entonces ha llegado el momento de introducir la goma. Para eso hemos tenido que dejar en algún punto de todo el recorrido alguna zona sin coser, ¿vale? Que sea un poquito más grande que el ancho de la goma. Si tiene 2,5, pues 4, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es meter la goma y en los dos lados, tanto en este como en este, la goma por dentro tiene que sobrepasar un poquito ese límite, ¿vale? Porque ahí es donde vamos a hacer una costura donde quedará ya sujeta y será la que cree tensión de un lado al otro. Entonces la vamos a meter, vamos a coser por aquí con este dentro
y en el otro lado haríamos lo mismo. Y este sería el resultado final. Aquí podemos estirar de la goma para que quede repartido el frunce y ya lo tendríamos. Vale. Entonces, por ejemplo, si es una tela muy blandita, muy fina, en esta parte de aquí, antes de hacer el rectángulo, el que va a montar, podríamos haberle pegado un trozo de entretela por dentro, por ejemplo, si vamos a hacer un ojal. Y otra cosa también es que si os gusta más, se pueden hacer 1 o 2 costuras por el centro para que la goma no se doble, ¿vale? Aunque en principio no tendría por qué. Pero que sepáis que esa posibilidad simplemente es colocarlo en la máquina y estirar, ¿vale? Y pasar un pespunte. Previamente podemos haber marcado esa línea por el centro o 2, depende de la ancha que sea, y estirando vamos cosiendo y luego va a quedar el frunce repartido y la goma sí que no se va a mover y ya está.